Machine Translation es un área relacionada con la lingüística computacional que hace uso de métodos automáticos para realizar procesos de traducción. Muchos investigadores se han dado a la tarea de ver cuáles son las diferentes posibilidades para traducir un texto de una lengua a otra, incorporando diversas herramientas. Todo esto con el fin de lograr no solo una traducción en un único idioma, sino en muchos otros más. En la actualidad, podemos encontrar alrededor de Internet herramientas como lo son Bubblefish, que nos ofrece Yahoo y AltaVista, o también tenemos lo que es Bing Translator de Microsoft, y yo creo que el más común, el más utilizado, el que todo el mundo conoce, es el Google Translate de Google. Todo esto son herramientas ampliamente utilizadas para la traducción por los miembros que pertenecen a la comunidad cibernáutica. El término Machine Translation se refiere al uso o a la incorporación de sistemas electrónicos computarizados para lograr una traducción ya sea con o sin intervención humana. La idea es no utilizar diccionarios en línea o un banco de datos terminológico. Sin embargo, existen límites que son tan inciertos entre lo que es la traducción automática con ayuda humana y la ayuda humana para llevar a cabo la traducción automática. Sin embargo, aquí se busca lo que es la automatización de todo el proceso sin la influencia de un humano, y esto llevado a cabo por la traducción asistida por computadora. Ya han habido varias iniciativas de diferentes organizaciones y además gubernamentales para la creación de diversas herramientas que permiten la automatización por completo de una traducción. Todo esto con la motivación de lograr la diversidad de lenguas en la traducción. El siguiente esquema muestra las características básicas de 3 tipos de sistemas de traducción automática: el de traducción directa, que hace uso de diccionarios bilingües, y una vez obtenido el resultado se realiza un trabajo de cambio de orden de las palabras. El interlingua, que es una traducción asistida por computadora, aquí se busca reflejar la forma abstracta de cualquier texto y debe de ser universal. Y el de transferencia, que hace uso de diccionarios, se parte de una oración y una vez obtenido el resultado se hace la traducción de las palabras de forma adecuada. Hay 3 ejemplos de sistemas de traducción automática, que es el DLT, que utiliza 2 variables independientes, una es para el análisis y la otra es para la generación del texto traducido. El Unitran, que es un lenguaje específico y tiene una gramática correcta, y el CANT, que es la traducción de documentos técnicos en otros idiomas. Para mencionar algunos precursores y pioneros, empezaremos por el año de 1963 con Armstrong y Smirnov, quienes empezaron con las patentes para máquinas de traducir. Aquí se buscaba cómo materializar la traducción automática. Armstrong diseñó un dispositivo de almacenamiento en donde básicamente se podía encontrar el significado de cualquier palabra. En 1947 se iniciaron las primeras hipótesis de utilizar las máquinas para traducir con un analizador morfológico para diccionario mecánico, algo que en la actualidad nos ofrecen varios diccionarios digitales. Después, en 1949, Warren dio a conocer públicamente la idea de la traducción automática con la publicación de un memorándum que fue el primer trabajo de traducción, y esto provocó el interés por la traducción automática y además incentivaría la investigación en este tema. En el año de 1954, en la Universidad de Georgetown, junto con IBM, se realizó la primera demostración pública de un proyecto de traducción automática. El sistema tenía varias limitaciones, solo traducía 49 oraciones del ruso al inglés y tenía un vocabulario de 250 palabras y solamente 6 reglas gramaticales. Sin embargo, todo esto logró despertar el interés por el desarrollo de sistemas aún más complejos y además pues tuvo un impacto en otras partes del mundo. Era muy claro que la traducción automática no se lograría sin la investigación extensa. Sin embargo,
La ayuda por parte del humano aún era necesaria para preparar el texto o para revisar el resultado. Por los periodos siguientes, la investigación arrojó resultados que para muchos fueron grandes aportaciones para la traducción automática y que además fueron un impulso para otros proyectos, como lo son la creación de diccionarios extensos bilingües, ya sea en inglés al alemán o del ruso al inglés, por Edwin Riffle. Otra aportación fue de la corporación RAND y de Davis Hay en la creación de Corpus y del primer analizador independiente de gramática. Otro impacto fue la teoría de la traducción por Michael Serac y uno más por Milan, quien desarrolló el primer interlingua. También existieron grandes desilusiones como lo son el método de código automático por Ariad. Sin embargo, utilizaba un corpus muy específico y pues se convirtió en algo muy limitado. Y otra desilusión fue el de William Watts, quien desarrolló un analizador sintáctico de términos. Sin embargo, arrojaba oraciones muy ambiguas. The Alpbach Report and its consequences. En 1950 hubo muchos avances en la informática y por lo tanto se esperaba gran mejora en cuanto a la calidad de las traducciones, ya que se estaban haciendo investigaciones sobre las máquinas traductoras que pudieran crear sistemas de gran calidad traductora y totalmente automáticos. Y se esperaban obtener de estas resultados inigualables a los resultados de traductores humanos. Sin embargo, Bart Hillel criticó estas suposiciones, ya que él consideraba que ninguna computadora o sistema podría compararse con un traductor humano, ya que éstas no podrían concebir el conocimiento que existe del mundo real, tal como un profesional. Ponía entonces el ejemplo de una palabra con dos significados diferentes y cómo la computadora no podría identificar qué significados estaría usando, ya que no podría identificar el contexto. En 1964, los patrocinadores de las máquinas traductoras en los Estados Unidos por parte del gobierno formaron The Automatic Language Processing Advisory Committee, o ALPAC, y en 1966 concluyeron que las máquinas traductoras eran mucho más lentas y que realmente no había necesidad de seguir investigando o realizando investigaciones al respecto. Y consideraron que era mejor desarrollar máquinas que ayudaran a los traductores humanos en su trabajo. Este reporte por parte de ALPAC trajo la investigación de las máquinas traductoras a su fin en los Estados Unidos. En 1970 se comenzó una investigación en Montreal para crear un sistema de transferencia sintáctico del inglés al español. Esta investigación resultó en el proyecto TAUM, el cual tenía dos metas: la creación de un Q-System for Modelism y el sistema Meteo para traducir pronósticos del tiempo. Este último ha estado operando exitosamente desde 1976. TAUM trató de crear, o más bien repetir este éxito con otra sublengua, pero falló, ya que se usaban sustantivos compuestos más complejos, ya que su intención era superar a los traductores humanos. TAUM llegó a su fin en 1981. El Pivot Language, o también conocido como Bridge Language, creado por Z en Francia, fue un formalismo para representar las propiedades lógicas de las relaciones sintácticas. Pero no era una interlingua pura, ya que no proporcionaba expresiones interlinguales para elementos léxicos, y estos fueron traducidos por un mecanismo de transferencia bilingüe. La investigación del sistema interlingua
por Melchuk en la Unión Soviética parecía un poco más ambiciosa, ya que incluso había creado un modelo sobre la relación del texto y el significado del mismo. Pero para los mediados de los 1970 se comenzó a poner en duda el enfoque a la interlingua, ya que se estaban teniendo problemas con la rigidez de los niveles de los análisis. En 1970 tenemos a Titus, un sistema multilingüe para traducir resúmenes escritos en un lenguaje controlado. En el 72 tenemos a Colt, de China a Hong Kong, para traducir textos matemáticos del chino al inglés, que era un sistema de traducción directa. En el 70 tenemos al mejor sistema operacional, Sistran, creado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para traducir del ruso al inglés. Y en el 76 fue usado por las comunidades europeas para traducir del inglés al francés. Logos Corporation tuvo un primer intento para crear una máquina traductora y en 1970 creó un sistema para traducir manuales de aviones del inglés al vietnamita. También tenemos a la Pan American Health Organization en Washington, que construyó dos sistemas centrales. Uno para traducir del español al inglés, Spanam, y otro para traducir del inglés al español, EngSpan. Y ambos fueron desarrollados por dos investigadores, Muriel Vasconcelos y Marjorie León, que crearon estos sistemas con recursos limitados. Durante 1980 fue cuando hubo la mayor actividad comercial en Japón y por lo tanto fue cuando hubo la mayor necesidad de traducciones. La entrada del japonés a los procesadores de palabras necesitaba o requería una gran cantidad de predicción. Pero a fin de cuentas el japonés contaba con otros dos alfabetos, además de los kanjis, que era el hiragana y el katakana, lo cual hacía todo más fácil. Claro, comparado con el chino, que nada más funcionaba con caracteres, sin mayúsculas ni indicadores de límites de palabras. Sin embargo, podemos asegurar que el sistema comercial más sofisticado disponible durante la década de 1980 fue el sistema Metal alemán-inglés, destinado a la traducción de documentos en los campos de procesamiento de datos y telecomunicaciones. Apareció en el 88 y ha seguido a principios de la década de 1990 por sistemas que implican holandés, francés y español, así como inglés y alemán. La investigación de 1976 a 1989. Tiempo después de la decepción de su sistema de interlenguas, el grupo Grenoble, el cual era un grupo de estudios de traducción automática, empezó el desarrollo de su destacado sistema Ariane. A pesar del paradigma del sistema de transferencia, que era de segunda generación, Ariane influenció a proyectos alrededor de todo el mundo en los años 80. La investigación experimental en Saarbrücken empezó en 1967 en Alemania. A mediados de los 70 se desarrolló otro sistema de transferencia multilingüe llamado SUSI. Este mostraba una heterogénea gama de técnicas. Uno de los proyectos más destacados de los 80 fue el de la Comunidad Europea llamado Eurotra. Su objetivo era el de la construcción de un avanzado sistema de transferencia multilingüe para la traducción entre las diferentes lenguas. Durante la segunda mitad de los 80 hubo también un gran interés en los sistemas interlingua que se debía en parte a la búsqueda de inteligencia artificial y una lingüística cognitiva. El DLT, Distributed Language Translation, que por sus siglas significa una traducción de lenguaje distribuido, era un sistema de la compañía de software BCO en Utrecht. Fue un proyecto que se llevó por 6 años. Intentó ser un sistema interactivo multilenguaje que operaba en una red de computadoras en la que cada máquina traducía un lenguaje. Así los textos era una manera muchísimo más fácil donde eran transmitidos entre las diferentes terminales a un lenguaje intermediario. Como su lengua intermediaria, la DLT eligió una forma modificada del Esperanto. El análisis restringió primordialmente aspectos morfológicos y sintácticos, así que no hubo análisis semánticos. El proyecto realizó un esfuerzo significativo de grandes bases de datos léxicos y en los últimos años propusieron la construcción de un banco de conocimiento bilingüe de un corpus de textos traducidos. También existió el Corpus Based. Era un encuadre en el que se enfocó la investigación del MT hasta la última parte de los años 80. Este fue basado en reglas lingüísticas esenciales de varios tipos, así como las reglas para análisis sintácticas, reglas léxicas, reglas para la traducción léxica, reglas para generación sintáctica, de morfología, etc.
El acercamiento de reglas basadas fue muchísimo más obvio en los sistemas de transferencia dominantes en la época, que eran como Ariane, Metal, SUSY, MU, Eurotra, etc. Sin embargo, en el 89 la dominancia del acercamiento de la regla base se rompió por el surgimiento de nuevos métodos y estrategias que ahora son vagamente llamados corpus-based. Por ejemplo, un grupo de IBM publicó los resultados de un experimento basado puramente en métodos estadísticos. La efectividad de este método fue una gran sorpresa para muchos investigadores y también sirvió de manera para que otros pudieran experimentar con distintos métodos en los años posteriores. Muy bien, yo voy a hablar de los sistemas basados en reglas desde 1990. Y bueno, fue la primera innovación desde 1990. Pues, como se ha mencionado anteriormente, estos pueden dar un seguimiento tanto ya sea una persona o sea máquina. Y bueno, este siempre se está basando en un enfoque de corpus y con una investigación basada en reglas. Y bueno, ha sido uno de los trabajos más importantes en el enfoque de la transferencia de la interlingua. Y hay un proyecto que se llama LMT, que significa The Machine Translation System. Y comenzó por Michael McCord y tiene otra colaboración, pero solo se le menciona a él, que fue su comienzo de 1980. Y pues tiene varios centros de investigación de IBM en Alemania, en España, en Israel y en Estados Unidos. Y bueno, este es un sistema con un nuevo diseño que consiste en un formalismo transformacional de MT, LMT, que es Machine Translation, y pues se guía por The Basic of the Personal Translation Product, y pues también es un algoritmo para las aplicaciones escritas en el formalismo. Y después viene DLT y Rosetta. DLT es Distributed Language Translation, y pues ya conocemos de Rosetta. Estos son como el final enfoque de la interlingua. Estos también van guiados por un grupo de la Universidad de Carnegie Mellon, y pues estos igual continúan desarrollando pues varios modelos. Y en 1992 el mismo grupo dio un anuncio para comenzar un nuevo proyecto en colaboración con la empresa Caterpillar. Estos crean Catalyst, CATALYST, y este sistema, este algoritmo se basa en la traducción multilingüe. Y pues otros sistemas basados en la interlingua son Ultra, que es de la Universidad Estatal de Nuevo México. También está Unitram, basado en la teoría lingüística de los principales parámetros. Y pues sí, algunos siguen con un experimento para demostrar teorías y pues para seguir planteando problemas importantes para la investigación de la Machine Translation en la construcción del léxico. Y bueno, también está el proyecto Pangloss. Es uno de los proyectos de la Machine Translation respaldados por ARPA. Pues está basado estadísticamente en un sistema desarrollado, es el sistema Dragon System. Este sistema ha sido exitoso en la investigación del habla,
pero pues sigue sin experiencia previa en la Machine Translation.